Les dijimos que íbamos a tener un invitado, la verdad que teníamos ganas hace tiempo de conversar con Gastón Tealdi, presidente de la SAD de Rampla Juniors. Todos sabemos, y el otro día hablando con Luis Aguiar, bueno, hablábamos un poco de lo que significa Rampla, ¿no? Lo que es Rampla en el fútbol uruguayo toda la vida, y esta circunstancia que genera, como ningún otro equipo que quizás esté en la C, que a uno le genere interrogantes y preguntas, y con todo lo que pasó el año pasado y todo lo que hay por construir y de qué manera. Entonces, Gastón, un placer de que estés con nosotros. Te agradezco porque le dije a Rodrigo, estábamos con Marcelo, y Gastón dijo, tranquilo que voy para ahí. Así que a veces, perdón, uno charlando en el estudio puede ser una entrevista más distendida que a veces una entrevista telefónica. Así que gracias. ¿Cómo andás? Por favor, siempre es mejor. En el estudio es mucho más natural, es mucho más fluido, viste, que una conversación telefónica. Y la verdad, un placer estar contigo, Mauro, con Marcelo. La verdad, es muy grato, y por eso cuando me llamaron enseguida dije inmediatamente que sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo la estás pasando, Gastón? Porque, o sea, estás al frente de una circunstancia, de una situación que es bravísima, ¿no? Porque me da la impresión que te has tomado esto en determinado momento por todo lo que se incumplió el año pasado, que dijiste, che, yo no me puedo borrar. Lo interpreto de esa manera. Totalmente. Es más, tú me hiciste en otro programa una entrevista una vez, y me dijiste, me acuerdo perfectamente, ¿qué haces ahí? En Punto Penal. Sí. Me dijiste, ¿qué haces ahí? Y la verdad, yo soy de esas personas que el año pasado fue un desastre. Tuvimos, ustedes ya lo saben, tuvimos un grupo de gente que eran la gerencia deportiva del inversor, que contrató determinados jugadores con salarios elevados totalmente, no solo para la categoría, sino para el propio fútbol uruguayo, con un presupuesto de $300.000 por mes, que era un presupuesto de mitad de tabla para arriba de la A. Salió todo mal porque los resultados no se dieron. A mitad de año, cuando el inversor dice, bueno, no pongo más dinero, ya puse $32 millones en Argentina, si quieren rescaten de allá, pero yo no pongo un peso más. Ahí nos encontramos solos, los argentinos desaparecieron, salvo Tofoni, que es con el que hablamos todos los días. ¿Estás en contacto con Tofoni? Permanentemente. Sí. Además, esta noche tengo una reunión con él, hablo todos los días con él. Ayer hablé con el inversor, que había desaparecido por 2 meses. Pero ¿qué pasa? Más allá de todo lo que se dio el año pasado, que a mitad de año intentamos cambiar la pisada contratando a Mario Saralegui, contratamos 3 jugadores, que ahí sí tomamos nosotros esa decisión, que se pudo revertir en parte, lamentablemente no se consiguió el objetivo, pero vos fíjate que en 20 partidos hicimos 13 puntos y en los 10 partidos restantes de Mario hicimos 18 puntos, así que se revirtió bastante y llegamos al final, y lamentablemente Rampla descendió. La verdad, si uno hace el balance, es lo que siempre decimos, ¿no? Incluso yo lo advertí a principio de año al propio inversor y a la gente que representaba al inversor, que en el fútbol uruguayo, y más en la B y en la C ni hablar, no se pueden hacer experimentos, porque lo que se quiso hacer fue un experimento trayendo un grupo de gente argentina, con un cuerpo técnico argentino, con desconocimiento del fútbol uruguayo, con desconocimiento de la divisional, con desconocimiento de los jugadores. Y bueno, eso es un proceso también de que, más allá de todo lo malo que vivimos, también hay cosas positivas para rescatar, que es la experiencia, que es saber justamente los errores que se cometen o que cometen otros para no volver a cometerlos. Un grupo humano en Rampla que, más allá de lo malo que son poquitos, y que los que arman lío en los partidos, y que cuando vos estás con Tacuarembó perdiendo 1-0 y el equipo empata, te suspenden el partido porque empiezan a armar disturbios y a tirar cosas, una cosa increíble. Más allá de eso, vos tenés un grupo humano en Rampla, empezando por el presidente, por Gabriel Cuyungian, siguiendo por directivos de Aram Clañán, Pablo Nieto, Isabel Peña, te puedo seguir nombrando, Raquel, Salvador. Hay gente espectacular con la que es un placer trabajar. Y la verdad, a mitad del año pasado, cuando tuvimos todos esos problemas, yo le dije a Gabriel, mirá, digo, no te voy a dejar solo, claro. Te voy a acompañar, nos puede salir bien, nos puede salir mal, pero te voy a acompañar hasta el final. No salió mal, después vino todo eso, lo de la asamblea, que la comisión directiva revirtió, porque dijo no se lo puede declarar persona no grata, y además el trabajo que ha hecho ha sido espectacular, pues la verdad laburábamos las 24 horas,
sin obtener ningún ingreso, sin facturar absolutamente nada, teniendo que poner dinero de mi bolsillo, como lo he dicho varias veces. Y este año también teníamos esa disyuntiva agravada todavía con el hecho de que el inversor no había dado señales de vida. ¿Pero dio señales ahora? Sí, ayer. Ayer. El inversor no había dado señales de vida. Es la situación realmente crítica porque quedaron deudas importantes del año pasado. Pero Gastón, perdón, ¿Foster sigue? ¿Va a seguir? Mira, hoy el contrato está vigente. Sí. El dinero que hay que pagar para poder comenzar es muy similar al que hubo que pagar el año pasado, que Foster lo pagó. Foster pagó los $650.000 para poder competir, pagó deudas atrasadas porque, por ejemplo, no podías comprar indumentaria, no podías alquilar las acacias y bueno, pagaba la deuda. Y eso, como muchas otras cosas, se pagaron todas. ¿Y ese es el monto? Y más o menos anda ahí en ese monto de $650.000. Y por ejemplo, en esa conversación que tuviste ayer, ¿te dijo que iba a poner ese dinero? Yo lo que te cuento es, he tenido una relación áspera, ¿no? Áspera, claro. Y difícil porque claro, el que está sosteniendo acá las cosas soy yo, el que ve, porque incluso sobre fines del año pasado, los jugadores cobran el mínimo, más o menos tienen algún sustento, la situación obviamente varía de jugador en jugador, pero vos tenés staff, tenés funcionarios, y realmente a mí no te digo me bajoñó, pero sí me dejó mal el hecho de que nosotros le pidiéramos recursos justamente antes de fin de año, y bueno, esos recursos no vinieron. Me llamó ayer, me dijo que había tenido problemas personales, que bueno, no vienen al caso, que él seguía tratando de recuperar fondos de Argentina, que por problemas personales no había podido mandar dinero, que él quería seguir en el proyecto, cosa que para mí es importante. Imagínate, yo estaba en un asado con amigos en Las Flores y de repente veo la llamada Foster Gillett. Digo, no puede ser. No puede ser, tiene que ser mentira, claro. ¿Dónde estoy? Pero tomé demasiado. Gastón, para tener una idea, ¿no? de Foster Gillett, claro, además largaste todo al diablo. Salí corriendo. Pero además que mentalizarte porque tenés que hablar en inglés, entonces. Sí, pero el tipo en su vida, ¿qué Rampla que viene a hacer en lo que tiene una persona como él? Rampla era un anexo de estudiantes. Y entonces él empezó a invertir en estudiantes, mandó de su cuenta personal $20 millones para comprar a Medina, que hoy es figura en estudiantes, lo mandó además de su cuenta personal a la cuenta de Boca Juniors, lo que derivó en una denuncia por lavado de activos, porque además que son cosas que está prohibida por la FIFA, que una persona física compre ficha de jugadores. Puso $11 millones en estudiantes, obviamente parte es un préstamo a 2 años con un interés del 2% anual, o sea, no existe. Pero todo eso falló porque todo eso era a cambio de una asamblea que nunca se hizo, a cambio de un proyecto mucho más grande que ha quedado en la nada. Y bueno, y quedó Rampla rehén de toda esa situación, de sus situaciones personales, por lo que él nos dice, de esa situación con Argentina, de la familia que a mitad del año, que eran cosas que yo con Foster, te digo, conversé en noviembre del 2024, en la final de la Libertadores, que almorzamos con él, y después yo hasta mitad de año, nada, porque mi referencia era siempre Guillermo Tofoni, Juan Cobian, que era la cabeza de toda la gerencia deportiva. Y a mitad de año empezamos a tener contacto con él cuando ellos se desaparecen, entonces empezamos a conversar con él y lo que nos dice, que el otro día incluso en una reunión con el embajador de Estados Unidos nos decía que eso es así, los empresarios en Estados Unidos a veces los hijos le manejan las empresas y cuando de repente se extralimitan, bueno, ahí les paran la mano y le dicen, a Foster le pasó que le sacaron hasta la firma, o sea que no podía mandar recursos bajo ningún concepto. Claro, pero el tema es que desapareció. Claro, es que el problema es ese. No, el problema, no es que yo te diga. Pero no solo que desapareció, es que nos diga, miren, la verdad, invertí más de $30 millones en Argentina, invertí $2 millones en Rampla. Porque llegó un momento que ustedes no sabían a dónde ir, o sea. No, nada. Te quedamos todos en banda, pero en banda, teniendo que sacar dinero que no sabíamos si íbamos a poder recuperar, que hasta el día de hoy parte no la recuperamos. Pero bueno, siempre con fe, siempre con esperanza de que va a aparecer, porque la realidad es, el dueño de la Sociedad Anónima Deportiva es él, tiene el 100% del capital accionario, tiene la responsabilidad. Entonces, un empresario, más allá de que esté en Estados Unidos, yo tuve también que mandarle, obviamente, cuestiones formales para que cumpla sus compromisos. Y bueno, y apareció, como te decía ayer, porque además que perfectamente nos podría decir, no me interesa más.
no quiero seguir perdiendo más dinero, buscale la manera de llegar a un acuerdo para dar un paso al costado, aprovechando también que la propia asamblea de Rampla del año pasado determinó rescindir el contrato. Entonces, bueno, si me quieren rescindir el contrato, quiere decir que no quiere que siga. Si no quiere que siga, busquémosle la vuelta para salir. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es la alternativa para Rampla? Claro, por eso te decía, ¿en qué te basás para decir, bueno, rescindo el contrato, ¿qué tengo? Nada, porque es lo que pasa en el fútbol uruguayo. Lo de ayer de esta persona son todos movimientos que se van generando justamente, es fundamentalmente en contra de la directiva, porque el objetivo, y sabemos que han juntado firmas para sacar a la directiva, pero decir, bueno, vienen otros, ¿y cuál es la solución que proponen? Porque mira que hay que pagar $650.000 para un equipo en la C. Yo te digo, porque he participado en transacciones. Pero no estás obligado, te pregunto... Estás obligado para poder competir, claro. No, para pagar sí, pero digo, si hay una decisión de la asamblea de rescindir un contrato, eso, ¿qué respaldo te da vos para decir sigo igual? Bueno, lo que pasa es que hasta que no se sigan los procedimientos jurídicos, eso es, un juez que mañana diga este contrato está rescindido, porque no es que las partes unilateralmente deciden rescindir el contrato, no, vos tenés que presentarte al juez, decir, señor juez, quiero rescindir el contrato porque está este incumplimiento, y el juez es el que determina, bueno, este contrato está rescindido, ¿no? Hasta el día de hoy tampoco hay atraso, pero no hay incumplimiento. Entonces, y también el objetivo mío hoy, vos que siempre me preguntás, bueno, ¿qué haces ahí? Es ayudar a Rampla, darle una mano, más allá de que de repente cierto sector, que son los que quieren desplazar a la directiva y estar ellos, digan lo contrario. Yo lo que quiero es ayudar, porque me siento en el medio de esta situación, tengo una deuda y creo que tengo un compromiso moral y personal. Es que apareció o sea, vos sos la imagen, o sea... Y además que, mira, tenemos un periodo de pases donde yo también podía, igual que en junio del año pasado, cuando podía haber dicho, bueno, doy un paso al costado, me voy, suerte en pila, también ahora decir, mira, yo no tengo nada que ver, ahora manéjenlo ustedes, pero se contrató un cuerpo técnico, se contrataron jugadores, por esto que estoy en el fútbol hace tanto tiempo, me llegan, muchos de los jugadores que se contrataron me llegaron. Fíjate que el año pasado, cuando estaban los argentinos, con las mismas personas que trabajaban, yo mandé incluso algunos de los nombres que vinieron en esta oportunidad, y no se contrató a ninguno. Así que imagínate la incidencia que pudimos tener en el armado del equipo. ¿Y quién asume las responsabilidades este año de hacer frente a los pagos del plantel? Bueno, Foster. Y tiene que... sí, contractualmente bien, es él. Es él. Ahora, y vos armás un plantel, tenés un presupuesto X, si te falla Foster... Bueno, se están manejando algunas opciones para que en todo caso, bueno, si no Foster, que pueda ser algún otro inversor que le interese. Obviamente las condiciones tendrán que cambiar, pero no hay otra alternativa. Lo que pasa es que nosotros lo que no podemos hacer es esperar a que Foster ponga el dinero para armar el plantel y para conversar. Pero yo soy jugador y vos me decís, Mauro, te quiero en Rampla. Claro. Y yo te digo, Gastón, pero ¿qué garantía tengo de cobrar? En Rampla pasa esta particularidad. Sí. Todos los jugadores que se han contratado y que han venido, bueno, ayer tuvimos oportunidad de hablar con los jugadores antes del entrenamiento, saben la situación. Obviamente sabe que nosotros somos optimistas de que se va a solucionar. Garantías no hay, porque obviamente no dependen de nosotros, pero todos los que han venido es porque realmente quieren venir a Rampla, porque saben lo que es el fútbol uruguayo. Rampla no es el primer caso, ha pasado en reiteradas oportunidades. De hecho, es increíble, pero hay equipos que todavía no saben si se van a presentar, porque tienen problemas severos, pero yo no los veo todos los días en la radio. Digo, Rampla genera eso que decían ustedes, claro. Que genera la noticia y que aparece un bobo con un celular y que insulta y que, bueno, aparece en todos lados, y es el título. Era uno solo. Yo ni 2 minutos de tiempo, porque la verdad creo que no vale la pena. No, pero viste que como salió en todas las redes. Pero salió en todas las redes porque era un hincha que se ve que, yo no sé si lo mandaron, la verdad no tengo ni idea, pero un hincha que tenía un porro en una mano y un celular en la otra mano, que entró al Olímpico como perico, pero mirá que habían allegados a los jugadores, habían hinchas, habían directivos, estaba todo el cuerpo técnico, fue todo espectacular ayer, realmente, y un entrenamiento impecable. Estamos muy confiados en este cuerpo técnico que trabaja muy seriamente. El otro día, hablando con Luis Aguiar acá, y salvamos al Poro Aguiar, que es el técnico, el hermano,
de las cosas que más remarcó de buscar una unidad en Rampla de los hinchas, porque yo me pongo en el lugar del hincha de Rampla y tenés una decepción brutal. Es entendible, vos tenés la decepción por lo que pasó el año pasado, podés calentarte, podés enojarte, pero ahora estamos en otra etapa totalmente distinta. Es más, fíjate que elegimos un técnico conocedor de la divisional, conocedor de los jugadores, es más, muchos de los jugadores también los ha presentado él. Porque además que una de las características que planteó para los jugadores, que sean jugadores que independientemente del tema económico, que ahí voy con tu respuesta, quieran jugar en Rampla. Y realmente me encontré con la sorpresa de que hay jugadores que quieren jugar en Rampla por su historia, porque es un equipo grande, y después el club está unido, los quienes están trabajando están unidos, por eso de este muchacho que apareció ayer, 0% de atención, porque la verdad te distrae de lo realmente importante, porque hoy estábamos, bueno, yo hablé con MGR para comprar las medias, que bueno, yo las compro, hay otro que compra el hielo, y estamos trabajando así hoy, con la expectativa de que esto se solucione, y creo que, mira, una de las cosas que pasó el año pasado, y que realmente te puedo mostrar los mensajes de jugadores, de gente del cuerpo técnico, que si hay algo que destacaron, siempre nos hablaron con la verdad. Nunca nos vendieron algo que después no sucedió, ni espejitos de colores. Y ahora lo mismo. A los jugadores, cada vez que se les hablaba, se les decía la verdad de la situación. Al cuerpo técnico se le dijo desde el primer momento cuál era la situación. Ellos dijeron, queremos estar en Rampla. Y bueno, la verdad nosotros orgullosos de ese sentimiento, orgulloso también, y me lo siento personal, de lo que genera Rampla, y creo que eso es algo que está muy bueno. Y bueno, hay gente que lo entenderá, hay gente que no lo entenderá, hay gente que de repente no tiene la información, y por eso está bueno que ustedes pregunten y tener estos espacios, por eso estamos acá. Porque después al que no le interesa entender, no importa, claro. No va a entender igual. ¿Y después de esa llamada pudiste terminar de cenar tranquilo o te quedaste preocupado? Bueno, ¿Te dieron certezas? Llamé a Tofoni, llamé a Gabriel para decirle, bueno, quedamos en hablar esta semana. De hecho, yo hoy tengo una reunión con Tofoni, porque justo viene para aquí, va para Punta del Este, pero quedamos en reunión. Pero tengo que preguntarte, yo te veo ilusionado por la llamada de ayer, pero... Esto es la historia, ¿no? Es la historia. Pero Gastón, hoy te llamaba, ¿viste? Te llamó. Claro, pero después desaparece. No, claro, y eso baja el ánimo. Y digo, por ejemplo, el hincha de Rampla que está escuchando dice, pero pará, si Foster desapareció, ¿quién dice que no va a desaparecer de vuelta? Y bueno, estamos manejando alternativas justamente por eso, ¿no? Que independientemente de todo, pues a mí no me Pero resulta... cuando vos decís alternativas, ¿quién se otros inversores? Está bien, pero ¿y cómo rescindís con él? Bueno, el representante de él, el apoderado de él es Tofoni, que es el CEO del grupo en Argentina y es el apoderado de él acá en Uruguay. Obviamente Tofoni es consciente de la realidad y quiere salir de esto, y en cierta medida también está en la misma situación que nosotros, porque tampoco respondía a las llamadas de Tofoni, y bueno, ayer pudo hablar también con él. O sea, vos tenés la tranquilidad de que si a Tofoni le presentás un inversor, Tofoni va a dar un paso al costado con Chile. Y es más, hasta el propio Tofoni está buscando alternativas por las dudas, pero bueno, ya te digo, ayer nos reafirmó que quería seguir con este proyecto, que hubiera estado bueno, porque vos fíjate, invirtió $2 millones el año pasado, descontale lo que había que pagar para empezar el año. Pero si a mí me dicen, nosotros tenemos un presupuesto de $1,5 millones, bueno, vos te adaptás para todo el año para cumplir con ese presupuesto y contratás en función de eso. Claro. Que es lo que estamos haciendo este año. Este año el presupuesto no tiene nada que ver, ¿me entendés? Es otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, lo que pasó el año pasado pasó, el derroche fue increíble hasta que se agotó y bueno, y después todas las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Bueno, 2 de la tarde con 25 minutos. Estamos con el doctor Gastón Tealdi, el presidente de la SAD de Rampla Juniors. Pequeña pausa y ya seguimos con él. Gastón, ¿sabés qué? Aquí en Usted qué opina, con Sergio Gorsi, con el Bambino, no sé si estaba vos, Marcelo, también, habló... Aníbal Jiménez. Aníbal Jiménez, el ex director deportivo, dijo mucha cosa, pero recuerdo perfectamente que una de las cosas ahí duras que dijo, escuchando la entrevista, es que Foster había dado $2 millones y que tenía un presupuesto de $200.000. Y dejó ahí entrever, ¿y dónde está ese dinero? ¿Y dónde quedó ese dinero? ¿Vos lo escuchaste? Lo escuché todo. Ah, bueno, mejor. Escuché esa barbaridad y escuché mucha barbaridad más. Sí. El problema es que quien lo trae a Aníbal Jiménez, Aníbal Jiménez uruguayo, vivía en Argentina, no había tenido muchos antecedentes deportivos, más allá de alguna escuela o alguna cosa más. Pero bueno, como era hombre de confianza de Juan Cobian, lo trae como coordinador.
¿tá? Con un sueldo de $7.000. No es verdad que cobró solamente 3 meses. Es verdad que se le debe. O sea, las cosas hay que decirlas justas. Habló de un apartamento que también es cierto, que no, se alquiló. Que se le pagaron 2 meses nomás. No, se pagó mucho más, pero es cierto que también se debe. Es lo que dice él. ¿No? Es lo que dice él y lo demás. Sí. Yo te lo digo porque yo manejé los números. Claro. Y sé hasta cuánto se pagó y hasta cuánto no se pagó. Y por eso, justamente, como manejé los números, él le puede preguntar perfectamente a Juan Cobian, que tenemos una planilla que son esas planillas dinámicas, donde yo completaba hasta el hielo que se compraba y donde está todo lo que entró por Tofoni, por World Eleven, entró personalmente por Foster Gillett y entró por mi cuenta personal y todos los egresos para saber dónde está el dinero. Entonces, perfectamente que lo llame por teléfono a Juan Cobian y le pregunte dónde está ese dinero, porque además que si vos haces la cuenta, 2 millones y pico, no llegó a 2,5 millones, pero si a eso le tenés que sacar $650.000 para empezar a competir, si a eso le tenés que sacar las deudas que también tenía Rampla, que hubo que cubrir, porque si no, como te decía hoy, vos no podías ir a alquilar las acacias, vos no podías comprar ropa, un montón de cosas, porque la verdad los muertos que había eran importantes. Y además tenías un presupuesto de $300.000 por mes, digo, los números te dan clarito, en julio se acabó el dinero. Y bueno, no ingresaba más dinero. Además que Rampla tenía los derechos de televisión cedidos y creo que todavía le faltan unos $200.000 que se le debe a Tenfield. No tenía ingreso de ningún tipo, no había propaganda, no había publicidad, no había nada, ni ingreso por entradas tampoco. Entonces imagínate que la situación era complicada. Bien. ¿Hay algo más que le quieras responder, Alex? No, habló, lo que pasa que, mirá, habló de Grondona. La realidad, habló de Grondona. Que lo único que recomendó fue un brujo. A mí no me gusta ensuciar gente. Sí. Yo sé que, por ejemplo, en el momento que estábamos complicados, él cobraba $7.000, yo le dije, mira, te voy a pagar este mes 3.500, el mes que viene 3.500, que igual me parece que es un sueldo bastante considerable. Las funciones de él, que era de coordinador y fundamentalmente conseguir toda la logística, las cumplía Nacho Facio. Y bueno, la verdad, el proyecto no funcionó para ninguno. Yo me podría también haber calentado, salido a insultar a Foster, a todo lo que trabaja, pero no es, por lo menos no es mi política. Prefiero que si tengo, es más, cuando pasó esto yo se lo dije de frente, como hago con todo el mundo, digo, mira, pasa esto, porque además que si no la plata la tenía que poner yo en mi bolsillo, claro, entonces tenía que administrarlo de alguna forma. Cuando incluso de Argentina me dijeron, mirá, no le pagues a los jugadores, sacate la plata tuya, pagale a Aníbal todo lo que se le debe, y yo dije, no, voy a sacar mi plata y además voy a priorizar el pago de los funcionarios, del staff, de los jugadores. Le pudimos pagar 2 meses con $300.000 que vinieron, y eso aplacó bastante las cosas, eso fue bastante importante, pero bueno, yo tenía que administrarlo de alguna forma porque todo es finito. No, está claro. Pero, y lo de Grondona... Pero pará, porque yo cuando escuché eso me reí, ¿no? Sí. O sea, más allá de que sea verdad o mentira, no tengo ni idea, pero que además lo dijo así, lo único que aportó fue que recomendó un brujo, no sé qué. Primero que no es así, la verdad, con Grondona nosotros tuvimos el año pasado una relación espectacular, porque es un tipo que no lo podemos negar, sabe mucho de fútbol, ha tenido mucha experiencia. Te pregunto, bueno, por ejemplo, la contratación de jugadores que nosotros hicimos a mitad de año, él tuvo mucho que ver, la contratación del técnico, él tuvo mucho que ver, de hecho nos reunimos Gabriel Cuyumjian, Humberto Grondona y yo, justamente de Saralegui estás hablando, para contratar a Mario Saralegui. Pero era contratado por Foster. Grondona era amigo de Guillermo Tofoni, de hecho el padre era muy amigo de Tofoni. ¿Y quién le pagaba a Grondona? No, porque Grondona no tenía salario. Grondona venía a ayudar, a dar una mano. Lo que nosotros le pagábamos, sí, que se lo pagaba yo, incluso a veces me lo tuve que pagar yo de mi bolsillo, es el hotel donde se quedaba y la comida. Y le di $2.000, creo, en un partido, y más nada. Porque después estuvo durante casi todo el año y no cobró absolutamente nada. Y está bueno que me lo hayas preguntado, porque en algún lado se dijo que cobraba X cantidad de dinero. Pero por eso nada. Y lo que venía a aportar era simplemente a dar una mano, a dar su visión. Lo mandó Guillermo Tofoni justamente por su experiencia en el fútbol. Es cierto que en algún momento vino cuando no ganábamos nunca, yo no creo en esas cosas. Hay gente que cree, incluso muchos jugadores que le pedían que viniera, pero me parece que reducirlo a eso es minimizarlo, es subestimarlo a un tipo que bueno, yo la verdad le tengo mucho aprecio. Y bueno, después los comentarios,
yo qué sé, la gente cuando habla creo que ya automáticamente va trazando lo que es uno como persona. Entonces, yo prefiero no hacer comentarios mayores de eso. ¿Pusiste mucho dinero de tu bolsillo? No, yo puse algo de no mucho dinero, pero bueno, para mí es mucho Claro, dinero. por eso, claro. Pero capaz que para el Foster fútbol, no, para el fútbol no, pero claro, para para Foster capaz que nada, pero para mí es dinero. Pero bueno, lo hice convencido de que bueno, era una responsabilidad. Yo quedé en una situación complicada, por no decir otra palabra, pero complicada porque quedé en el medio entre el club, la Sociedad Anónima Deportiva y Foster, y bueno, con la disyuntiva en ese momento, que era el mes de junio, de decir, bueno, me voy también, porque en definitiva yo acá vine contratado para una función profesional, o trato de sostenerlo para que Rampla no se vaya a la C. Hicimos todo lo que pudimos y lamentablemente pero Gastón, no lo logramos. te lo pregunto así, de esta manera, con el máximo respeto. ¿Vos también te comiste el cuento? Y bueno, mirá, yo no sé. Pero, porque me pongo en tu lugar. Vos sos un hombre, no, a ver, bueno, de Peñarol, vicepresidente de la AUF. Está buena la pregunta. Te lo pregunto de esta manera en el sentido de que, yo creo que te contrataron profesionalmente como cualquiera. Va a un lugar a ganar dinero, porque claro, vos fuiste como profesional. Dije, por una vez en el fútbol, claro, voy a poder ganar. Pero digo, te endulzaron el oído, te pensaste que iba a ser un paisaje Mirá, divino. Lo raro es... con todo respeto no, pero está perfecto, sí. Y vos sabés que yo te contesto no tengo ningún problema. La verdad es que en el fútbol vimos muchas veces, y mirá que también se han acercado un montón de empresarios vendiéndote espejitos de colores, diciendo que iban a invertir esto y al final no hicieron nada, pero en este caso en especial nosotros veíamos un proyecto que venía muy bien, incluso están las fotos publicadas en internet de Foster Gillett con Verón, que estuvieron con Milei, que estuvieron con gente de la política argentina, si bien nunca vino para acá. Lo cierto es que también en un momento determinado me llama Tofoni y me dice, mirá, tenés que ir a recibir a un escocés y a un portugués, que son de la empresa número 1 en césped híbrido a nivel internacional. Fuimos al Estadio Olímpico, sacaron incluso muestras, fueron a una empresa justamente de transporte internacional, llevaron la muestra creo que para Inglaterra, y decís, bueno, esto viene en serio, porque todo lo que pintaba, el dinero fluía, porque al principio el dinero fluía, de hecho lo que se generó como estructura, muchos lo decían, incluso Fernando Col lo dijo, digo, los vi en la Rambla un día y parece que bajaba un equipo de la Premier League, ¿me entendés? Y era así, era... Pero llegaron a hablar, yo recuerdo, no me acuerdo con quién fue que hablé acá en la radio, de un futuro de Copa Libertadores, o sea, era una cosa habló que vos decías, Tofoni de comprarle jugadores de Nacional. Y bueno, todo es así. Yo creo que el espíritu era ese. Después, lamentablemente, las circunstancias generaron que no fuera así. Creo que fue una decepción para todos, sin duda. Para mí, ni hablar, que todavía lo sigo afrontando. Pero bueno, creo que estaba planteado en eso, pero por algo también el tipo sigue diciendo, no, quiero seguir en el proyecto, porque si no me hubiera dicho, ¿qué es lo que yo espero? ¿No? Me diga, mira, no quiero seguir más, vamos a negociarlo. Con esa relación, que está bueno lo que dijiste, que llegaste a tener una relación áspera con él, porque vos estás poniendo la cara. Te puedo mostrar claro, estás poniendo la cara. Pero no es por mí, no es porque yo ponga la cara. Bueno, pero es porque en definitiva hay mucha gente atrás. Está. Está la gente del club, está la propia directiva del club, y vos ves que la están bombardeando por todos lados. Sí. Es decir, esto es la única solución, es que bueno, venga la plata, se acomode todo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué Nacho Alonso, el presidente de la AUF, qué tipo de respaldo te da en este sentido? Bueno, pasa que a Nacho tampoco le podemos pedir. Pero es de Rampla. Es de Rampla, ha puesto dinero en Rampla. Sí. En cierta medida él tenía relación con el inversor, relación con Tofoni. Sí. De hecho estuvimos en esa primera reunión justamente en la final de la Libertadores. Pero vos sos amigo de Nacho, trabajaste con él. Y también en cierta medida estamos acá por eso. Por eso te digo. Más allá de que el que me pide que venga el proyecto es Guillermo Tofoni, que yo lo conocía justamente cuando yo estaba como vicepresidente de la AUF. Pero bueno, Nacho da una mano en la medida que puede, pero realmente tiene bastante actividad, tiene bastantes cosas, entonces tampoco podemos cargarlos con más. Y al nosotros tener una relación directa, bueno, encaramos eso nosotros mismos. Bien.
¿Le puedo cambiar algún ángulo quiero ¿Tenés que hacer la pausa? Corte y dale. No sé qué tema, pero sí, bueno. Otro tema que me gustaría tocar con Gastón. Hay otros temas para hablar contigo, pero para cerrar un poco todo el tema de Rampla, para que la gente tenga claro el panorama. Sí. Hablaste con Foster ayer, sí. Te noto ilusionado, pero no sé hasta qué punto Mirá, esa ilusión se la podés trasladar a la gente de Rampla, a los jugadores, ¿qué esperanza pueden tener van a cobrar? Yo tengo fe. Sí. Pero le reclamaste lo que vos pusiste de dinero, le dijiste, mirá que yo puse plata. Él ya lo sabe. Te puedo mostrar los 300.000 mensajes, pues mirá que te digo, en 2 meses yo igual soy perseverante, ¿no? Te puedo mostrar que le mandaba un día, le mandaba el otro día, lo informaba, le dije, mirá que el club tiene que empezar. Hay ya, porque incluso cuando nosotros empezamos este trabajo, habían varios directores técnicos en carpeta, te las mando, te mando los jugadores que tenemos, porque en realidad tampoco va a tener la menor idea de quién estamos hablando. Bueno, pero no recibía respuesta, no recibía respuesta, y bueno, recibí respuesta ayer en esa llamada que me sorprendió, pero también te digo la verdad, en toda la relación que hemos mantenido en todo este tiempo con Foster, bueno, parecía... Ya has pasado por situaciones como esta. Ya he pasado por situaciones como esta. Él respondía a veces, pero ya te digo, si él tuviera intenciones de no seguir en esto, perfectamente lo podría decir y buscar otra solución. Está previsto que empiece el campeonato después de Semana Santa. Y yo creo que va a empezar... Mayo. Y sí, ahí va. ¿Cuánto tiene que abrir principio de mayo? ¿Cuánto tiene que pagar Rampla para jugar? $650.000. $650.000. Y... ¿le dijiste la cifra a Foster? Sí, incluso también le dije ayer, aproveché a decirle, porque la realidad es... ayer aprovechaste más. Sí, a diferencia de lo que pasó el año pasado, nosotros hoy estamos haciendo una planificación con un presupuesto mucho más acotado, y me preguntó cuánto, le dije la cifra y me dijo, esta semana no te preocupes que lo arreglamos. Pero bueno, es la palabra de él. Sí. No lo sé. Y cuando contrataste al Poro Aguiar y a Luis Aguiar, le dijiste, muchacho, la situación es esto. No sé si van a cobrar... La situación es esta, lo tienen claro desde el primer momento. Y eso por lo menos es una tranquilidad personal para mí. Lo mismo que pasó el año pasado, te puedo mostrar a Julio Buffarini, Cristian Tabó, el propio Lucero, diciendo la verdad, Gastón, siempre nos viniste con la verdad. Yo era el que me tenía que enfrentar a todo el grupo y decirle las novedades, decirle las noticias, y a veces decirle, muchachos, no tenemos novedad, no sabemos qué va a pasar. Es así. El exdirector deportivo, en esa conversación que tuvo en Usted qué opina con Sergio y con el Bambino, también dijo que Foster le erró al equipo, que Rampla era un equipo de barrio, que es un equipo que la inversión tendría que haber sido por otro lado. ¿Estás de acuerdo? Que no era Rampla el equipo. No, obviamente que si te pones a ver que era lo mejor, indudablemente, si hay un equipo que no te genera presión, pero lo que pasa es que el dueño es el que en definitiva determina qué es lo que quiere, y lo que quería Foster en aquel momento era un equipo con pertenencia a barrio, con hinchada, era otra cosa la que quería. Y yo creo que en lo que Rossi es en la gente que contrató para armar la gerencia deportiva y para contratar a los jugadores. Eso no me cabe ninguna duda. El contratar un cuerpo técnico, que yo lo advertí en ese momento, un cuerpo técnico argentino para una divisional como la B, es muy arriesgado. Y creo que después los resultados... Sin conocimiento ninguno de nuestro fútbol. Sin conocimiento de nuestro fútbol, sin saber cómo se juega en la B, sin conocer a los jugadores. Todo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Sí. Gastón, ¿y vos querés enderezar el barco e irte? ¿O te querés quedar un tiempo? Y la realidad es que todo depende de cómo venga la cosa. Me encantaría, y por eso sigo, que el barco se enderece, que se cumpla, que el inversor cumpla con lo que se comprometió, porque hay contratos firmados. Y bueno, después, yo que sé, mi carrera en el fútbol ha variado por tantos lados que ahora bueno, tenemos no alguna sé. preguntita. Queremos aprovecharte. Tenemos alguna por pregunta, supuesto, Marcelo. Por supuesto. Pero lo último de Rampla, ¿se están armando para subir? Sí. Es un campeonato con muchos es un equipos, campeonato duro. 29 equipos, 2 series, donde por suerte, bueno, son 2 ascensos directos y después 2 ascensos vía repechaje con la B. Con equipos que se están armando muy fuerte, con mucha inversión también de capital, pero nos estamos armando creo que muy bien,
y obviamente la pretensión es subir porque Rampla no puede estar en la C. Estamos con el doctor Gastón Tealdi, aquí en Quiero Fútbol. Pequeña pausa y ya seguimos un bloquecito más con Gastón aquí en Sport 890. Seguimos aquí en Quiero Fútbol, hablamos bastante de este tema de Rampla, mucha gente de Rampla, obviamente con la esperanza, con la expectativa de un equipo tan importante, que lo que merece Rampla, más allá de todo, es un equipo de primera división, como lo decimos todos, y la verdad que uno quiere que ese tipo de equipos históricos, con mucha gente atrás, estén donde se merecen estar. Así que bueno, eso es lo más importante. Pero, Marcelo, ¿querías arrancar? No, quería preguntarle, aprovecharlo a Gastón, que además es un tipo empapado, que sabe de todos estos temas jurídicos, de cómo está la situación. Si vos pensabas que a 11 de febrero, con el campeonato comenzado, iba a suceder esto después de la licitación, que los contratos no estuvieran firmados, era un tema de tiempos, ¿vos lo atribuís a un tema de tiempos o va más allá de por qué no se ponen de acuerdo? Y mirá, son temas complejos, ¿viste? Porque la verdad es la primera experiencia en licitación. Yo estuve obviamente en la confección del pliego, o sea que de estos temas algo manejo. Y es claro que una cosa es cuando vos estableces un pliego licitatorio, que en definitiva el contrato es el pliego licitatorio trasladado a un acuerdo de partes. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas al detalle, ahí empiezan a surgir algunas controversias, algunas dudas. Vos de alguna forma tenés que proteger el producto y obviamente de repente quien te está comprando un servicio o quien licitó tiene otra expectativa. Y bueno, yo creo que ahí está el tire de afloje, ahí está la pulseada, pero yo creo que tarde o temprano se va a llegar a un acuerdo. ¿Vos considerás hoy con el diario el lunes, pero también pudo haber sido con el diario el viernes, porque se estuvo a tiempo, que el dividir el lote del cable con el streaming fue un error? Lo que pasa es que, claro, acá vos tenés que darle siempre la derecha a quienes te están asesorando y que son los expertos en la materia, en este caso los que trabajan con la Awson y EY. Y bueno, era lo que decían. Después, a último momento, pero claro, en el medio, ¿te acordás que...? En el medio, pero cuando ya estaba todo publicado. Claro, pero ahí es más, yo estuve en la AUF, estaba justamente cuando se discutió ese tema. Pero corregime si me equivoco. En ese punto, en ese momento, Alonso entendía que había que unificar y perdió la votación con sus compañeros del Ejecutivo. Yo por lo menos si hubo votación, yo no estaba ahí porque no integro el Ejecutivo. Pero sí estuve en algunas conversaciones. Bueno, y él tenía alguna posición, pero yo por lo menos mi postura es que en ese momento, ya avanzado, ya incluso publicado, hacer un cambio tan significativo, porque después hubo otro cambio, pero ese cambio sí no tenía, porque eran dos cambios que habían, pero ese cambio no era sustantivo, entonces se podía hacer. Pero ese era un cambio significativo en las condiciones para todos los oferentes, porque en definitiva los oferentes estaban preparando sus propuestas. Entonces por eso se dividió al final. Y yo creo que también el hecho de dividirlo generó también que los oferentes en definitiva pujaran hacia arriba, fundamentalmente en el streaming, porque según lo que dicen es lo que puede tener. Se duplicó. Claro. El número de 8 millones que era el piso pasó a 17. Y por eso te digo, en definitiva, el incremento tan grande que hubo fue fundamentalmente en el streaming. Entonces, para mí, por eso es importante. Ahora, el tema está justamente, el cable quiere de alguna forma resguardarse, porque si en definitiva vos tenés los derechos del streaming y empezás a cederlo gratuitamente, obviamente después la gente no va a afiliarse al cable porque va a tener acceso ilimitado. Entonces creo que ahí está la pulseada y van a tener que encontrar algún punto medio. Si bien es distinto, vos, hombre de Peñarol, estando en Peñarol, conociendo números de Peñarol, lo comparo igual con Nacional. Los grandes siempre entendían o entienden que hay determinado porcentaje que deberían recibir. Vos hoy estás en un club como Rampla. No, y estuve en la conversación dentro del ASAD. Ahí está. Sí. ¿Interpretás todas las partes o entendés que...? Yo interpreto todas las partes, porque acá hay que tratar de... Porque claro, vos escuchás las posiciones y creo que todas tienen en su parte razón. Porque vos escuchás al ASAD y la ASAD, bueno, hay algunos que han trabajado, por ejemplo José Brancato, que ha trabajado mucho en este tema,
e hizo un estudio realmente muy bueno, que nosotros incluso lo hemos manejado en algún momento, que te le hace la comparativa con lo que pasa en Inglaterra, con lo que pasa en España, donde en definitiva hay diferentes criterios. Está el criterio de la audición, está el criterio de los campeonatos ganados, el mercado. Son diferentes criterios para establecer los porcentajes y que en definitiva el primero no gane tanto más que el último. Entonces, haciendo esa ecuación, a él le daba, por ejemplo, que Peñarol y Nacional tenían que cobrar $4,5 millones cada uno. Entonces ahí fue toda una discusión interna que tuvimos, buscando la manera de flexibilizar, porque vos no podés poner de la noche a la mañana a rajatabla los mismos criterios de otras ligas. Nosotros tenemos nuestra realidad. Y la realidad es que Peñarol y Nacional son un porcentaje, no sé si es el 95, 90, 85, pero es un porcentaje importante de nuestro fútbol. Entonces tenés que de alguna manera tratar de abrir un poquito el juego. Quizás también es cierto lo que dicen la SAD por su lado, de que el objetivo en definitiva y fundamentalmente porque en otros clubes no pasa, hay otros clubes que los cuadros menores se pueden sostener con las entradas, se pueden sostener con los socios. Acá eso no sucede. Acá, bueno, pasa en Rampla, vos no te puedes sostener ni con la venta de entrada porque los partidos son deficitarios. Lo que vos le cobrás a los socios te da para recaudar chirolas todos los meses. Entonces el ingreso sustantivo que vos tenés en definitiva son los derechos de televisión. Claro. Peñarol y Nacional pueden sustentarse con la recaudación por entradas, por los ingresos sociales, por el patrocinio, porque además dentro de ese monto también de alguna forma se desafecta el merchandising que estaba afectado en la licitación anterior, porque hay que recordar, en el año 2016 la Asamblea de Clubes le recorta el porcentaje a Peñarol y Nacional, le deja, creo que es un 13% para cada uno, después bajó a 9%, y Peñarol y Nacional, ¿qué hacen? Negocian por atrás con Tenfield, y a cambio de eso Tenfield le pide, bueno, el merchandising lo manejamos nosotros. Y esto hoy le queda totalmente liberado, entonces vos ahí tenés un potencial activo, que Peñarol y Nacional ahora lo tienen para explotarlo, que bueno, puede tener ingresos de $1 millón como de $10 millones al año. Digo, es infinito lo que se puede llegar, más allá o fundamentalmente con la cantidad de gente que tienen. Entonces ahí yo creo que de alguna forma se fue flexibilizando la postura de la SAD, se fue de alguna forma también flexibilizando la postura de Peñarol y Nacional, y está ese monto de $8 millones, que ahora la discusión es si es provisorio, si no es provisorio, hay que ver cómo se sigue para adelante, pero bueno, creo que se ha avanzado y se ha avanzado bastante bien. Gastón, quiero aprovechar a preguntarte algo de Peñarol. Peñarol está viviendo horas en el clima político difícil, le falta mucho, pero es un año electoral. Hay un fuego cruzado entre el presidente Ruglio y Evaristo, notorio, sí. Con participaciones en redes de otros actores. Tenés mucha experiencia, sos joven, pero tenés mucha experiencia en la directiva. Me involucran en un audio donde justamente muestran contradicciones de Ruglio. Está el tema justamente de la licitación de la obra, está el tema también si te da el DIC o si te da el DIC. Sí, bueno, te cuento, el otro día en Punto Penal, justamente con Evaristo, que estuvo como invitado, salió tu tema por el tema de que Evaristo quiere volver a la AUF, entiende de que Peñarol no, y bueno, y el tema de que según Ruglio, Alonso quiso imponerte como eso no es cierto. Bueno, yo estuve en la negociación, pero vos sabés que y de hecho yo le planteé a Ruglio una alternativa para que Peñarol pudiera ingresar, que te la cuento. La candidata al Consejo de Fútbol Profesional por el fútbol profesional en la elección anterior, en la primera elección de Alonso, fue Rosana Tarulo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no tratamos de impulsar por el fútbol profesional a una mujer? Y queda un espacio libre para Peñarol y vos elegís el candidato que quieras. Y bueno, al final después creo que el grupo de la liga no le aceptó esa propuesta, y bueno, y no prosperó, pero hubieron varias alternativas, hubieron varias soluciones, pero no, es más, digo, yo ni siquiera podía aceptar, porque ya de por sí yo cumplí el mandato en la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la realidad es que cuando viene todo el problema tras la elección de Alonso, porque en definitiva el único cuestionamiento que tuve de parte de Ruglio, o del grupo de Ruglio, del oficialismo en ese momento, es que yo entendía de que no podía haber un candidato, Peñarol no podía promover un candidato que estaba ligado a los clubes que defendían a la empresa. Esa era la realidad. Digo, y es más, hoy
por suerte, en aquel momento yo era el único que lo decía. Ahora, por suerte, hay varios, incluso de la oposición, incluyendo a Evaristo, que también lo dicen. Porque yo entiendo de que Peñarol tiene que estar totalmente independiente y no es contra la empresa, ni mucho menos. Es que los intereses de Peñarol tienen que estar primero encima de todo, y obviamente cuando se trata de derecho de televisión el objetivo es que Peñarol pueda tener la mayor cantidad de ingresos posible. ¿Vos hoy tenés un nombre, un candidato a quien respaldar en Peñarol? Bueno, he tenido reuniones, sí, la realidad, y de hecho mañana tengo otra, de otro de los candidatos. Pero podés participar, o sea, estás con ganas de repente de participar. Yo tengo un grupo que lo tengo activo, que es el grupo de la lista mía. Pero no es el de tu hermano, ¿no? No. Mi hermano, él tuvo un camino independiente desde el primer momento, yo lo respeté. Listo. Yo tengo mi grupo, que bueno, que la elección nosotros nos presentamos con Luis de María, y ese grupo está activo permanentemente, hay gente de todo tipo, y bueno, yo creo que, igual creo que es temprano. Pero por ejemplo... Yo creo que le hace mal al club hablar de estos temas ahora, pero no, bueno, pero simplemente no esto, te pregunto esto. Hay como una corriente... Primero, ¿vos creés que Rubio se va a presentar? Sí. Bien. No tengo duda. Bien. Damiani y Barrera, ¿en qué lugar los ves en las elecciones de Peñarol? Yo no lo veo a Juan Pedro presentándose. Capaz que sí. Lo que pasa es que la realidad es que yo creo que cada uno, como lo hacemos todos, va a medir la temperatura más cerca de las elecciones. No lo puede hacer ahora. Entonces, ponele que agosto, septiembre, las elecciones son entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. ¿Pero vos podrías estar con alguno de ellos? Yo tengo buena relación con todos. ¿Fuiste candidato a vicepresidente? Fui candidato a vicepresidente de Juan Pedro, que eso fue lo que me llevó a tener una mala relación con Evaristo, porque Evaristo quería que lo acompañara a él. Decidí acompañar a Juan Pedro. ¿Y hoy con Evaristo cómo estás? No, bien. De hecho, hemos tenido alguna conversación, tenemos buena... Yo le rescato a Evaristo, que me parece un tipo honesto, me parece que es un tipo muy trabajador. Pero bueno, obviamente hay que ver quiénes son los candidatos. Yo creo que si quieren plantearse una elección, más que los candidatos son los proyectos, son las ideas los que tiene que primar. Yo a Evaristo lo veo, creo que en general lo vemos todos así. Él hace una lectura que creo que la hicimos todos, que la elección pasada, por no haberse juntado con Novik, no fue presidente. Es que nos teníamos conmigo, nos teníamos que haber juntado todos. Contigo y con... Él está buscando esa unidad. De hecho, yo le saco el segundo consejero a Novik, Alejandro Vidal, se lo sacan los votos míos. Pero él está buscando esa unidad. ¿Él ya te invitó a...? Estuvimos conversando, yo la verdad que creo que todavía es muy temprano como para manejar. Arranca el campeonato ahora, yo creo que no le hace bien al club. Las instancias electorales siempre generan inconvenientes, y por más que sea entre dirigentes, eso indudablemente afecta a los jugadores, a toda la estructura deportiva, y creo que bueno, obviamente yo siempre estoy abierto para conversar cuando me invitan a conversar. Si Evaristo te dice, Gastón, mira, si yo soy presidente de Peñarol y vos me respaldás, sos nuestro hombre en la UF. Hay que ver el proyecto, la realidad hay que ver el proyecto, porque, por ejemplo, lo que vos me decías, cuando Ruglio decide respaldarme en la continuidad en esos recortes que decían, bueno, no hay otro, que es algo que a mí me apena mucho. Yo voy a la Conmebol, voy a la FIFA, no veo dirigentes de Peñarol que se estén formando. Claro. Y es algo increíble. No hablan bien de Peñarol. Es algo que me duele profundamente, porque lo que tendría que estar haciendo yo, que conozco a todo el mundo porque he trabajado, he sido coordinador de las finales de Sudamericana, Libertadores, Intercontinental, que lo he hecho para Conmebol, Intercontinental Sub-20, Sudamericana, he hecho de todo. Estoy actualmente trabajando en FIFA, en el Tribunal de Fútbol, soy integrante del Tribunal de Arbitraje Internacional por Conmebol. Lo que tendría que estar haciendo yo es tratar de, a los dirigentes nuevos, presentarles gente a nivel internacional, vincularlos, contactarlos, porque así es la única manera que se consiguen las cosas. De hecho, el presidente de Peñarol, que era uno de los invitados a los 10 años de mandato de Domínguez, hace 15 días, ¿no? Fue más o menos, declinó la invitación y Peñarol no estuvo representado, ¿no? Sí, y por ahí reconoció el error después. Lo que pasa es que todo tiene que ver, y vuelvo al mismo tema que yo lo dije en aquel momento, que me llevó a la bandera de traidor.
tiene que ver con el tema de los derechos de televisión, tiene que ver a la relación que bueno, lo ha dicho Rubio, que es hincha de Tenfield, y yo sé que en un momento a él le dijeron, esto es, porque, ¿qué pasa? Cuando empieza Rubio como presidente, la relación con la Conmebol era muy buena, tanto es así que logramos traer la primer Intercontinental Sub-20, que fue un éxito, y fue justamente por gestiones que se hicieron con Alejandro Domínguez y con Rubio. Fui yo el que lo hice con Nacho Alonso. Lo que pasa que después la cosa se empezó a complicar, sabiendo que venían las elecciones de la AUF, y bueno, yo en ese momento no di el paso al costado, creo que equivocadamente, porque Rubio me pidió que continuara, que siguiera, que no había otra persona preparada como para poder estar en la AUF, y bueno, todo eso me trajo los problemas de los últimos meses hasta que terminó el mandato y todos los inconvenientes después para poder integrar a alguien en la AUF, que yo por ejemplo hoy no podría hacerlo, en la medida de que hay un oficialismo dentro de Peñarol que combate permanentemente, que creo que no trabaja de manera constructivamente y que es algo que no es bueno para Peñarol, yo no podría ser representante hoy en esas circunstancias, ¿no? Gastón, tendríamos varias preguntas para hacerte, pero te queremos agradecer muchísimo. Te viniste una horita acá a conversar con nosotros. Tenés mucho trabajo por delante entre Rampla y Peñarol y tus actividades personales. Pero muchísimas gracias como siempre, Gastón. No, por favor, Mauro, Marcelo, la verdad un placer como siempre me siento muy cómodo en estar acá con ustedes, así que bueno, siempre en la orden, muchísimas gracias. Muchas gracias.